En el fútbol profesional hay dos grandes protagonistas, los jugadores y los entrenadores, pero hay casos de equipos que se ahorran al entrenador. Entrenadores que juegan con sus futbolistas o jugadores que entrenan a sus compañeros. Uno de los casos más recientes de entrenador y jugador al mismo tiempo lo protagonizó el nuevo técnico del Bayern Múnich. Sí, Vincent Kompany es el nuevo entrenador del Bayern y siento raro de solo decirlo en voz alta. Su aventura empezó hace exactamente un lustro cuando en 2019 Kompany volvió al equipo de su juventud y donde debutó como profesional, el más ganador de Bélgica, el Anderlecht. El defensa central había jugado 11 gloriosas temporadas en el Manchester City, incluida aquella de 2012, en la que fue premiado como futbolista más valioso de la Premier League. Cuando regresó a Bélgica, Kompany tenía apenas 33 años. Sí, es 3 años y medio menor que Pepe. Les decía, el Anderlecht estaba desesperado. La temporada anterior había quedado en el vergonzoso cuarto lugar. Por primera vez en 56 años, el Anderlecht no había logrado clasificar ni siquiera a la Europa League. Como Josep Guardiola salía muy caro, el Anderlecht decidió que con su alumno Kompany podía matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, un entrenador a imagen y semejanza de Guardiola, y a la vez, un defensa aún de super élite. Entre los futbolistas dirigidos por Kompany en aquella temporada de debut como entrenador estaban jóvenes como Jeremy Doku y Alexis Salmaker, además de veteranos como Samir Nasri y bueno, el propio Vincent Kompany, claro. El experimento resultó en la peor temporada en la historia del poderoso club de Bruselas. El inicio fue horrible, pero Kompany no pudo aprovechar el descanso de la primera fecha FIFA para trabajar, simplemente porque seguía jugando en la selección de Bélgica y estaba muy ocupado capitaneando a su equipo en la eliminatoria contra San Marino. En su rol de jugador-entrenador, Kompany duró 9 partidos, ganó 6 miserables puntos y en octubre decidió enfocarse únicamente en la cancha. Terminó esta temporada como futbolista, anunció su retiro y al año siguiente, ahora sí, asumió el cargo exclusivamente de entrenador. Hacer todo al mismo tiempo resultó imposible. Al último equipo al que se le ocurrió la genial puntada de un jugador-entrenador es al Derby County en 2020. Wayne Rooney aún tenía 2 años de contrato en el DC United de la MLS cuando aceptó volver a Inglaterra, aunque fuera a la segunda división. Durante 11 meses estuvo a las órdenes del entrenador neerlandés Philip Cocu hasta que lo echaron y entonces Rooney fue nombrado técnico. Su aventura como entrenador y jugador al mismo tiempo duró exactamente 2 meses. Rooney ganó 3 partidos, empató 4 y perdió 5. Como Kompany, se dio cuenta que tenía que escoger lo uno o lo otro y a diferencia del belga, optó por retirarse como futbolista para poderse enfocar de lleno en su carrera de entrenador. Desde entonces, Rooney cumple años todos los meses. Ha envejecido a velocidad turbo el pobre hombre. Descendió con el Derby, se fue a dirigir al DC United y no descendió solo porque en la MLS no hay esas cosas, pero luego dirigió al Birmingham, ganó 2 de 15 partidos y el equipo acabó yéndose a tercera división. Ahora, Rooney llega al equipo inglés que más temporadas ha jugado en segunda división sin haber logrado nunca el ascenso a primera. Nuestro viejo conocido, el Plymouth Argyle. A ver si ahí Rooney por fin se entera que entrenar tal vez no es lo suyo. Absolutamente todos conocemos la desastrosa saga en la sucesión de Sir Alex Ferguson como jefe del Manchester United. Se da por hecho que el próximo será Gareth Southgate porque Erik ten Hag tiene los días contados, pues no fue la solución que el Manchester United tampoco encontró previamente en Ralf Rangnick, ni mucho menos en Ole Gunnar Solskjaer, quien tuvo varias vidas después de haber sustituido a José Mourinho, el mismo que no pudo mejorar lo hecho por Louis van Gaal, que a su vez había sustituido sin éxito a David Moyes. De los 7 no se ha hecho uno, y digo 7 porque al que sí solemos olvidar
es a Ryan Giggs, el hombre que engañó a su esposa con la esposa de su hermano. O mejor dicho, el hombre que engañó a su hermano acostándose con su cuñada. Aunque nada tiene eso que ver con su estatus de leyenda absoluta del Manchester United. En 2014, cuando Moyes fue fulminado antes de que acabara la temporada, Giggs jugaba la última de sus 24 campañas como futbolista del primer equipo en los Red Devils, y en esa condición de jugador fue nombrado técnico para el resto de la temporada, que consistió en 4 partidos, 2 ganados, 1 empatado, 1 perdido. En el primero goleó 4-0 al Norwich, en el segundo perdió 1-0 en casa ante el Sunderland. El tercero fue el único en el que decidió jugar cuando al minuto 70 Giggs se metió a él mismo en la victoria contra Hull City en Old Trafford. Fue su último partido como profesional, ya que en el cuarto y último encuentro como jugador-entrenador, Giggs se dejó a sí mismo en la banca en el empate a 1 contra el Southampton. A diferencia de Kompany en 2019 y de Rooney en el año 2020, Giggs no se quedó como entrenador una vez retirado, sino como auxiliar de Louis van Gaal. Suleiman Kerimov, magnate ruso aún más poderoso y temible que Roman Abramovich, decidió comprar en 2011 al club de sus amores, el Anshy Makhatchkala. Inmediatamente antes de que cerrara la ventana invernal de transferencias, el recién ascendido equipo a la primera división rusa alcanzó a fichar, entre otros, a Roberto Carlos, que tenía 37 años y andaba en el Corinthians. 6 meses después, Kerimov estableció un presupuesto de 230 millones de euros y le dio la dirección técnica al brasileño en la exótica función de jugador-entrenador. Roberto Carlos dirigió un par de entrenamientos, pero ningún partido. El Anshy cambió de idea y lo reubicó en el organigrama como jugador y a la vez auxiliar técnico de Guus Hiddink, que siempre fue un genio para moverse con la oligarquía rusa. Pero la historia no acaba ahí. 3 años después de retirarse, Roberto Carlos fue fichado a los 42 años como entrenador futbolista del Delhi Dynamos de la Superliga India. Hace una década, la India hizo un desesperado intento para ver si dentro de sus más de 1.000 millones de habitantes, el 1% podía interesarse en el fútbol. Digo, 1% de los habitantes de la India son el triple de gente que el total de croatas o uruguayos en el mundo. En fin, que además de Roberto Carlos, llegaron a la India Alessandro Del Piero, David Trezeguet, Lucio, Luis García, Robbie Keane, Robert Piré, Diego Forlán, Freddy Ljungberg, Dimitar Berbatov, Nicolás Anelka, entre otros ladrones. Esa temporada, Roberto Carlos, como jugador-entrenador, ganó 7 partidos, empató 4 y perdió 5. Y de esos 16 encuentros, solamente se apuntó a jugar en 3. Su equipo llegó hasta semifinales. Lo que pasa es que la India, la verdad, se juega con el ano. No, con el ano, que reventó las redes y salió campeón con su equipo llamado Chennaiyin. ¿Y saben quién entrenaba al Chennaiyin campeón de la Liga India en 2015? Pues ni más ni menos que don Marco Materazzi, aunque en aquel año ya solo lo hacía como entrenador. Un año atrás, el italiano tenía 41 y llevaba 3 temporadas retirado cuando aceptó $2 millones para irse a la India a jugar y a entrenar. En el primer año, Materazzi jugó 7 partidos. ¡Uf! ¡Qué calor hace en la India! Su equipo fue líder general, pero cayó en semifinales. Al segundo año, Materazzi ya no quiso jugar y en la que ha sido su única experiencia como entrenador, salió campeón. Pero, como ya discutimos, eso fue gracias a que jugaba con el ano. Samuel Eto'o coincidió con Roberto Carlos en su aventura rusa. Un par de años más tarde, jugaba en el Antalyaspor de la Superliga turca, donde Eto'o era Dios. Había anotado 13 goles en 15 partidos, cuando a mitad de temporada le hizo la cama a su entrenador. Quiero decir, el entrenador fue destituido por presuntas desavenencias con su jugador estrella, y quién otro, sino el delantero camerunés, fue nombrado director técnico interino del equipo. Eto'o dirigió como futbolista 5 partidos, ganó 2, perdió 2, empató 1. Su interinato duró exactamente un mes y
paradójicamente, con el nuevo entrenador, o sea, él mismo, perdió la impresionante racha goleadora. Samuel Eto'o solo pudo anotar una vez a las órdenes de Samuel Eto'o, mal entrenador que no supo cómo aprovecharse a sí mismo. Como hemos comprobado, los entrenadores que empiezan a hacerlo sin antes retirarse como futbolistas suelen tener carreras muy cortas como directores técnicos. Sin embargo, Gennaro Gattuso es una excepción. Luego de 13 temporadas en el Milan, Rino fue a retirarse en 2012 al Sion de la Liga Suiza. Pero la temporada del equipo fue horrible. Su entrenador duró solo 8 partidos. Llegó otro y lo echaron al séptimo. Vino un tercero y aguantó nomás 5 juegos. El cuarto técnico esa misma temporada dirigió 4 partidos y también lo echaron. Hasta que la directiva, en un ataque de inspiración, por fin se dio cuenta que la solución estaba ahí mismo, en el propio vestidor. Y Gattuso fue elegido para ser el entrenador hasta el final de la temporada, salvo que tampoco pudo llegar. El italiano se puso de titular en 2 partidos y se mandó a la banca en otro. Sacó un solo punto en esos 3 encuentros y también lo mandaron a volar. Tal vez el más famoso entrenador-jugador fue Ruud Gullit, el icono del Milan que llegó al Chelsea a los 33 años, luego de haber pasado 2 temporadas en la Sampdoria. Gullit, como futbolista, triunfó en su primera temporada en Londres. El entrenador del equipo, Glenn Hoddle, fue nombrado técnico de la selección inglesa aquel verano y entonces Gullit fue elegido para sustituirle, pero nadie le pidió que colgara las botas. Gullit ganó como entrenador la FA Cup. Oigan, la FA Cup era la gran cosa en 1997 y que la ganara el Chelsea pobre, el que no había ganado nada de nada en 26 años, representó una hazaña. En la Premier League quedaron sextos, que para estándares del Chelsea pre-Abramovich estuvo más que bien. Gullit no usó demasiado a Gullit. Apenas se puso a jugar en 13 partidos de aquella temporada y le respondió al técnico, o sea, a él mismo, con un solo gol. En el segundo año como entrenador-jugador, la historia de siempre con el maldito Chelsea. El equipo iba sublíder en la Premier League, camino a la final en 2 copas, cuando a Gullit, que cada vez jugaba menos y entrenaba mejor, lo echaron por causas extracancha y Gianluca Vialli se quedó en su lugar. Sí, el Chelsea apostó por la misma fórmula. El dueño despidió a Ruud Gullit con una mano en la cintura, argumentando que se trataba de un arrogante, y le dio el trabajo a la estrella del equipo, a quien el propio Gullit había convencido de dejar al calcio para irse a Inglaterra en una época en la que esto no era nada normal. Gianluca Vialli ganó la Champions League como capitán de la Juventus en mayo de 1996 y un año y medio más tarde era delantero y entrenador del Chelsea. El italiano tomó al equipo en febrero de 1998 y le dio continuidad al trabajo de Gullit. En Premier League, Chelsea cayó un poco y acabó en 4º lugar, pero siguió avanzando en la Coca-Cola Cup, hoy Carabao Cup, y en la Copa Europea de Ganadores de Copa, o sea, la Recopa, hasta que salió campeón en ambas. Vialli tan solo tenía 33 años. Se puso a jugar a sí mismo en 12 partidos y agradeció la confianza en sí mismo con 4 goles. Su segunda temporada y única completa como jugador-entrenador fue todavía mejor. El Chelsea de Vialli le ganó la Supercopa Europea al Real Madrid y clasificó a la Champions League en 3er lugar de la Premier League a 4 puntos de quedar campeón, su mejor actuación en 43 años. Si la labor de Vialli como entrenador fue impecable, en su versión de delantero no cantó mal las rancheras, jugó 20 partidos y metió 10 goles en esa formidable y única en su especie temporada de retiro. En el pasado, ser entrenador y futbolista al mismo tiempo era hasta habitual, pero seguramente nadie presentó una hoja de servicios como la de Kenny Dalglish con el Liverpool, quien compaginó ambos cargos, el de director técnico y estrella en el ataque de los Reds, entre 1985 y 1990, justo los años de la sanción europea por la tragedia de Heysel. Ya que no pudo disputar la Champions League, en su primera temporada como jugador-entrenador, el escocés llevó a Liverpool a ganarlo todo, la FA Cup y la Liga Inglesa, un histórico doblete para empezar. En la segunda temporada,
todavía fue un jugador importante para el equipo al que entrenaba, y en las otras 3 Dalglish se cepilló a sí mismo para darle entrada a los jóvenes. En total, durante su tiempo de entrenador-jugador, Dalglish jugó 61 partidos, metió 15 goles, ganó 3 ligas y 2 FA Cups. Esto solo como jugador-entrenador, porque ganó muchísimas cosas más de joven, como por ejemplo 3 Champions Leagues. De haber competido, a lo mejor Dalglish hubiera ganado 1 o 2 Champions Leagues también como jugador-entrenador, pero me temo que eso nunca lo sabremos.